Esto es Curiosidad Relativa, un canal dedicado a recopilar datos curiosos si te gusta aprender y descubrir cosas nuevas. Quédate, este es tu canal. ¿Alguna vez pensaste que tu cerebro era como una computadora vieja que, una vez dañada, ya no podía arreglarse? Pues agárrate, porque lo que te voy a contar va a cambiar la forma en la que ves tu cabeza, literalmente. Durante siglos, los científicos, y de paso, nuestros abuelos, los maestros de primaria y hasta los libros de biología de hace no tanto, juraban que el cerebro era una especie de escultura griega, perfecto, imponente, pero completamente estático. Según esta visión antigua, nacías con un número limitado de neuronas y con cada golpe en la cabeza o noche de fiesta mal dormida, ibas perdiendo fichas como en un Jenga trágico. Y lo peor, esas neuronas perdidas no se reponían. Cero recambios, señores. Era como tener un jardín donde las plantas solo crecen una vez y luego nada más que tierra seca. Pero la ciencia, esa criatura cambiante y fascinante, decidió un día mirar más de cerca. Y vaya sorpresa. Resulta que el cerebro no era tan inflexible como creíamos. ¿La clave del misterio? Una maravilla con nombre de superpoder. Neurogénesis. Suena como el nombre de un villano de cómic, pero en realidad es un fenómeno alucinante. Significa, ni más ni menos, que tu cerebro puede fabricar neuronas nuevas. Así como lo oyes. Neuronas fresquecitas, salidas del horno biológico. Este proceso ocurre en lugares muy especiales del cerebro, como el hipocampo, que no tiene nada que ver con los hipopótamos aunque suene igual. El hipocampo es crucial para el aprendizaje y la memoria, así que si olvidas dónde dejaste las llaves, puede que solo necesites generar algunas neuronas más. Otro sitio clave es el bulbo olfatorio, que se encarga de tu sentido del olfato. O sea, gracias a la neurogénesis, puedes seguir reconociendo el olor de tu café matutino, o el del calcetín olvidado debajo de la cama. ¿Y cómo ocurre esta magia? Pues gracias a unas células madre neurales, las verdaderas heroínas de esta historia, que viven en esas zonas del cerebro. Se dividen, crecen y se transforman en neuronas nuevas o células gliales, que son como el soporte técnico del sistema nervioso. Todo este ballet microscópico permite que el cerebro se adapte, se repare y siga aprendiendo hasta el final de nuestros días. Nada mal para un órgano que alguna vez creímos que se jubilaba en la infancia. Lo mejor de todo es que tú puedes ayudar a que esta neurofábrica siga funcionando. ¿Cómo? Haciendo ejercicio. Sí, moverse no solo sirve para las piernas, comiendo bien y desafiando tu mente con crucigramas, lecturas, idiomas o cualquier cosa que te saque del modo zombie. Cada caminata, cada nuevo plato con vegetales, cada intento de resolver un acertijo está ayudando a que nazcan nuevas neuronas como si fuera una fiesta interna de crecimiento neuronal. Así que la próxima vez que sientas que estás demasiado viejo para aprender algo nuevo, o que tu memoria ya no da para más, ¿y si en realidad estás a una sesión de ejercicio o a una siesta bien dormida de estrenar un par de neuronas nuevecitas? ¿Alguna vez imaginaste que tu refresco favorito pudo haber sido preparado frente a tus ojos, como si fuera un cóctel secreto en una barra de soda antigua? Déjame contarte una historia que suena tan loca como real. Imagínate esto. Es 1962. Entras a una tiendita de barrio con piso de mosaico, un ventilador girando en el techo y el sonido de un radio AM en el fondo soltando boleros. Te acercas al mostrador y en lugar de abrir una botella fría de Coca-Cola, el encargado, con su camisa remangada y un bigotito perfectamente delineado, saca una botellita misteriosa, un sifón burbujeante y una cuchara de mango largo. Lo que está a punto de suceder no es magia, pero casi. Resulta que en esa época, antes de que las grandes embotelladoras inundaran el mundo con Coca-Colas listas para tomar, muchas tiendas preparaban la bebida al momento. Sí, como si fuera una receta secreta de pócima espumosa. Y en realidad lo era. El corazón de la operación era un jarabe concentrado, esa mítica sustancia cuya fórmula original sigue guardada bajo 7 llaves, como si se tratara del santo grial de las bebidas. El dueño del local medía con ojo clínico un chorrito de ese elixir oscuro y lo dejaba caer en un vaso de vidrio. Luego venía la parte más satisfactoria. Tomaba un sifón y agregaba agua carbonatada con un psh, que llenaba el aire con promesas burbujeantes. Con una cuchara mezclaba con elegancia, girando con ritmo, como si el secreto estuviera en los círculos exactos. Y a veces, si eras cliente frecuente o simplemente tenías cara de buena gente, te ofrecía coronar la mezcla con una bola de helado de vainilla. En ese momento no estabas en una tienda, estabas en una experiencia. Lo curioso es que este ritual no era solo para hacerte sentir especial, sino una necesidad de la época. No existían las cadenas de distribución modernas,
Así que lo más práctico era enviar el concentrado y dejar que cada tienda se encargara del resto. Coca-Cola, en lugar de camiones llenos de botellas, enviaba frascos con el extracto encantado, confiando en que cada tendero tenía la mano justa para el sabor perfecto. Había algo mágico en ese método. Cada coca sabía ligeramente distinta, con el gas un poco más fuerte o más suave, dependiendo de quién mezclara. Y la bola de helado, bueno, eso era como recibir un regalo inesperado en medio de un día caluroso. Algo que sabías que nunca iba a aparecer en una botella. Con el tiempo, claro, llegaron las embotelladoras, los refrigeradores industriales, los anuncios de televisión con burbujas en cámara lenta. Todo se volvió más práctico, más uniforme, más aburrido. Pero aquellos que alguna vez probaron una coca preparada al momento, con ese ritual artesanal y el tintineo del vaso mezclador, te lo dirán con nostalgia en los ojos. No sabía igual. Entonces, dime, si hoy pudieras regresar a ese mostrador polvoriento, verter un chorrito del misterioso concentrado, agitarlo con burbujas y coronarlo con helado, ¿te atreverías a probar la Coca-Cola como en los viejos tiempos? ¿Alguna vez te has preguntado por qué el cacao en polvo se comporta como si tuviera miedo al agua? No es broma. Un día estábamos en casa de Arturo, preparando un chocolate caliente como en los viejos tiempos, y cuando le echamos la cucharada de cacao al agua hirviendo, ¡pum!, se quedó flotando como si fuera un barquito rebelde. No se hundía, no se disolvía, solo ahí, flotando, burlándose de nosotros. Lo removimos, lo sacudimos, le gritamos un poco, sí, la desesperación nos llevó lejos. Y nada, seguía tan seco como si jamás hubiera visto una gota de humedad en su vida. Y fue ahí cuando Susie, que siempre tiene datos curiosos más útiles que cualquier clase de química que hayamos llevado, dijo, es que el cacao en polvo es hidrofóbico. Todos nos quedamos mirándola como si acabara de invocar a un espíritu antiguo del chocolate. ¿Hidrofóbico? ¿Le tiene miedo al agua? Y más o menos, sí, resulta que el cacao en polvo contiene manteca de cacao. Una grasa deliciosa para el paladar pero muy exigente en química. Esta manteca está hecha de moléculas no polares. El agua, por otro lado, está formada por moléculas polares. Y en el mundo de la química, los opuestos no siempre se atraen. Es más como una fiesta exclusiva. Si no eres del mismo grupo molecular, no entras. Así que cuando la grasa del cacao intenta acercarse al agua, el agua básicamente dice, gracias pero no gracias, y lo empuja fuera como ese invitado que nadie invitó y que se queda parado en la puerta. Por eso, si alguna vez has intentado mezclar cacao en agua y se forman esos grumos secos y tercos como adolescentes en rebeldía, no es que seas malo en la cocina, es pura ciencia. Las grasas no se llevan con el agua, así de simple. Pero ahí no acaba la historia. Los alquimistas modernos, también conocidos como fabricantes de chocolate, encontraron formas de domar esta rareza molecular. Una opción: calentar la mezcla, porque el calor ayuda a que las moléculas se muevan con más energía y se animen a convivir un poco más. Otra: usar una licuadora que básicamente rompe a gritos, o en este caso a cuchilla limpia, esa barrera social entre el cacao y el agua. Y si eres muy sofisticado, puedes usar cacao procesado, especialmente tratado para disolverse sin tanto drama. Eso sí, si quieres hacer el experimento por ti mismo, te advierto, no lo hagas con ropa blanca. Una cucharada mal mezclada y tendrás manchas marrones hasta en la pared. Créeme, lo aprendimos por las malas. Lo fascinante es que este comportamiento del cacao lo comparte con sustancias como el aceite, el teflón, la silicona o la cera. Todos miembros del club hidrofóbico, todos expertos en decirle no, gracias al agua. Entonces, la próxima vez que el cacao flote con aires de superioridad en tu taza, no te enojes. Solo recuerda que no es pereza, es química. Y ahora dime, ¿qué otras cosas crees que te han estado huyendo en secreto todo este tiempo, igual que el cacao al agua? ¿Alguna vez pensaste que un simple bloque de plástico podría ser la base secreta de una revolución creativa global? Te voy a contar algo que parece una historia de ciencia ficción, pero es absolutamente real. Todo empezó con un carpintero danés, Ole Kirk Christiansen, que en 1932 hacía juguetes de madera en su taller mientras lidiaba con una crisis económica que le pisaba los talones. Imagínatelo ahí, entre virutas de madera y olor a barniz, tallando animalitos y camioncitos para niños. Hasta que un día decidió cambiar la historia del juego para siempre con una simple idea: bloques de plástico que se pudieran encajar entre sí. Así nacieron las piezas Lego. En 1934 le puso el nombre a su empresa inspirándose en las palabras danesas Leg God, que significan jugar bien,
aunque, sin quererlo, también se dio el lujo de que Lego en latín signifique yo armo. ¿Coincidencia o señal divina? ¿Quién sabe? Pero acá viene lo raro. Uno pensaría que esos bloques eran solo para que los chicos hicieran casitas, naves espaciales o robots raros. Pero no. En algún momento alguien miró una pieza Lego y pensó, ¿y si hago una lámpara con esto? Y luego vino otro. ¿Y una escultura tamaño real de Darth Vader? Y otro más. ¿Y si programo un robot que detecte obstáculos y me siga por la casa? Y así, sin querer, esos bloquecitos invadieron el mundo del arte, la decoración, la moda e incluso la ingeniería. No te exagero, he visto cuadros hechos completamente con piezas Lego, donde cada bloque es un píxel y el resultado final parece sacado de una galería de arte moderno. También hay sillas, mesas y hasta camas construidas enteramente con Legos. Aunque, te advierto, si pensás dormir sobre una, más vale que tengas un buen colchón encima o vas a amanecer con la espalda como un código QR. Y si crees que eso es demasiado, escucha esto. Hay gente que usa Lego para probar estructuras de ingeniería, como puentes o rascacielos en miniatura, para ver cómo se comportan bajo presión. Incluso existen robots Lego que podés programar con sensores para tareas complejas. Robots, ¿te das cuenta? De los juguetes a la robótica. ¿Quién lo diría? Ah, y para los más excéntricos, en 2009 lanzaron un reproductor de MP3 con forma de bloque Lego. Sí. Podías escuchar música mientras fingías ser una pieza de castillo. También hay cepillos de dientes Lego y sets que parecen salidos de un sueño febril. Ranas ninja, insectos con ruedas, perros que parecen Transformers en miniatura. No hay reglas. Si lo podés imaginar, probablemente ya alguien lo hizo con Lego. Así que la próxima vez que pises una pieza Lego y jures venganza eterna mientras te sobas el pie, recordá esto. Esa cosita aparentemente inofensiva fue parte de una revolución. Y si aún crees que solo sirve para que los chicos jueguen, decime algo. ¿Cuánto arte, ciencia y locura podés encajar en un solo bloque antes de que el mundo empiece a verlo con otros ojos? ¿Alguna vez te preguntaste dónde van a morir los aviones? No. No desaparecen en el cielo ni explotan como en las películas. Tampoco se convierten en casas rodantes ni en chatarra flotante sobre el océano, aunque eso sería muy Hollywood. La verdad es que muchos de esos gigantes alados que alguna vez surcaron el cielo a 1000 por hora, terminan su vida en un lugar tan insólito como poético. Un cementerio. Sí, un cementerio de aviones. Y antes de que te imagines cruces con hélices o lápidas con turbinas, déjame contarte bien de qué va esto. Resulta que en Tucson, Arizona, en medio de un desierto seco como Galleta Vieja, existe el 309 Grupo de Mantenimiento y Regeneración Aeroespacial, mejor conocido por su sigla misteriosa y un poco de ciencia ficción. AMARG es literalmente el cementerio de aviones más grande del mundo. Estamos hablando de más de 4.000 aeronaves, 4.000 aviones de combate, jets comerciales, helicópteros, todos estacionados como si esperaran a que alguien los llamara de vuelta al cielo. Pero no. Ahí están, dormidos, acumulando polvo, sol y secretos. ¿Y por qué en el desierto? Fácil. Clima seco, nada de humedad, cero óxido. Es el spa ideal para aviones retirados. Algunos están ahí solo de paso, esperando una reparación, un retoque, una segunda oportunidad. Otros están ahí para ser despedazados lentamente, como si les sacaran los órganos para salvar a sus hermanos aún en servicio. Porque sí, estos lugares también son hospitales de repuestos, motores, puertas, trenes de aterrizaje. Todo puede ser removido, etiquetado y vendido. Es como una tienda de autopartes, pero para Boeing 747. Pero lo más impactante no es eso. Es caminar entre esos colosos de metal, silenciosos, gigantes, con sus narices apuntando al horizonte como si aún soñaran con volar. Algunos tienen nombres pintados, logotipos de aerolíneas que ya ni existen. Colores desteñidos por el sol, ventanas como ojos cansados. Te juro que si te quedas solo ahí un rato, jurás que podés oír el eco de los motores, los anuncios de los pilotos, el llanto de un bebé en la fila 14B. Hay algo fantasmal en el aire. Y no está solo el de Arizona. En España, por ejemplo, está el aeropuerto de Teruel, que también es un cementerio de aviones en toda regla. En Francia, el de Tarbes. Y así como fantasmas dispersos por el mundo, hay campos enteros llenos de aviones retirados, esperando un destino que puede ir del reciclaje al olvido. Y ojo, no todos acaban destruidos. Algunos se convierten en restaurantes, bares, museos o hasta casas. Sí, alguien vive en un avión. Otros, en cambio, simplemente esperan. Tal vez a ser reactivados, tal vez a ser recordados, o tal vez a ser parte de una historia como esta. Entonces, decime. Si cada avión guarda cientos de historias en sus alas,
¿Cuántos secretos se esconden en los cementerios donde todos ellos descansan en silencio? ¿Alguna vez pensaste qué pasaría si encendieras un sol portátil en medio de la noche? Bueno, te voy a contar lo que pasó la vez que mi primo Jorge trajo la famosa MS-18 a la cabaña del bosque, y juro por lo que más quiero que nunca volvimos a ver la oscuridad de la misma manera. Era una de esas noches negras como tinta derramada, donde hasta los grillos parecían haberse metido bajo tierra. Nosotros, un grupo de 5 valientes inútiles, habíamos ido a acampar con la firme intención de contar historias de miedo, asar malvaviscos y quizás ver un mapache robarnos las galletas. Todo iba bien, hasta que Jorge, con la sonrisa de quien está a punto de cometer un crimen luminoso, sacó la MS-18 de su mochila. «Prepárense para ver el día en la noche», dijo, como si fuera un mago que iba a partir la oscuridad en dos. «Esta es la linterna más potente del mundo. 100.000 lúmenes, 18 LEDs. Llega a más de 1 kilómetro. La llaman el cañón de fotones. Tiene sistema de enfriamiento. Es como un dragón con batería recargable». Yo me reí, claro, hasta que la encendió. No tengo palabras para describir lo que pasó. No fue un simple haz de luz. Fue una maldita explosión blanca. ¡Pum! La noche desapareció. Literal. El bosque entero quedó iluminado como si hubieran instalado faros de estadio entre los pinos. Los pájaros empezaron a cantar confundidos, los murciélagos se chocaban entre ellos, y un venado que pasaba se quedó paralizado, como si lo hubieran teletransportado a una fiesta rave. Estoy casi seguro de que unos excursionistas en el cerro vecino gritaron: «El apocalipsis llegó». Y no fue solo la luz, esa cosa tiene un ventilador interno que arranca como turbina de avión. Sonaba como si fuéramos a despegar. Jorge la sostenía con ambas manos, sudando, riéndose como villano de película, mientras giraba lentamente sobre sí mismo, iluminando cada rama, cada piedra, cada molécula. Lo peor, o lo mejor, depende de a quién le preguntes, es que la linterna tiene una pantalla OLED que te muestra la batería, el modo de intensidad, la temperatura. Es más avanzada que mi auto. Y sí, tenía varios modos. El modo turbo, por ejemplo, fue el que usamos para asustar a un oso que, curiosamente, nunca más volvió a asomarse al campamento. Pero lo que nunca vamos a olvidar fue cuando la linterna apuntó hacia el cielo. ¿Conocen esa sensación de mirar las estrellas en una noche despejada? Bueno, la MS-18 hizo que las estrellas se escondieran. Las nubes reflejaron la luz como si estuvieran ardiendo. Fue tan brillante que uno de mis amigos juró haber visto su vida pasada reflejada en la copa de los árboles. Desde esa noche, nadie volvió a burlarse de Jorge, ni del poder de una linterna. La MS-18 no solo ilumina, revela, despierta, quema la ignorancia con pura fotones. Entonces dime, ¿qué harías tú si tuvieras en tus manos la linterna más poderosa del mundo? ¿Te lanzarías desde una altura mayor que la Torre de Pisa con la única intención de caer? Bien, mira, yo también pensaba que había locuras y locuras. Hasta que escuché hablar de Lázaro Lasso Schaller, un suizo con sangre brasileña y aparentemente muy poca conversación con el miedo. Resulta que este tipo un día se miró al espejo. Quiero imaginar que con una ceja levantada y la canción de Eye of the Tiger de fondo, y dijo: «Hoy me lanzo desde 58.8 metros de altura». No desde un avión. No desde una montaña con paracaídas, desde un trampolín construido sobre una plataforma gigantesca, directo al agua. Para que lo pongas en perspectiva, eso es más alto que un edificio de 20 pisos, más alto que la Torre de Pisa, más alto que cualquier excusa razonable para no llevar paracaídas. Pero Lasso no solo saltó, voló, cayó como una flecha humana, rompió la superficie del agua sin explotar en 1000 piezas, y salió caminando como si acabara de tirarse a una alberca de hotel. Cuando lo vi en video por primera vez, pensé que era una de esas animaciones locas, pero no, es real, y el Guinness World Records lo tiene registrado con letras doradas y signos de interrogación flotando a los lados. El salto lo hizo el 4 de agosto de 2015, en Maggia, Suiza, y desde entonces nadie ha osado imitarlo. Quizá porque la mayoría de los humanos tiene ese pequeño chip interno que dice: «Hey, tal vez 192 pies de caída libre no sean la mejor idea para una tarde tranquila». Ahora bien, hay saltos más técnicos, sí. En la gimnasia de trampolín, por ejemplo, los atletas hacen maravillas en el aire. Se elevan hasta 8 metros, dan giros dobles, triples, enroscados, torcidos y caen como si el cuerpo tuviera GPS. Verlos es como presenciar un videojuego en la vida real, donde los humanos se convierten en hélices conscientes. Pero lo de Lasso es otra cosa. No hay acrobacia, no hay trampolín elástico,
No hay red, solo él, el cielo, y un golpe de agua que si no entras bien, te deja viendo tus memorias en reversa. Lo más misterioso de todo es por qué alguien haría eso. ¿Adrenalina? ¿Reto personal? ¿Un truco de apuestas que se fue de las manos? Algunos dicen que Lazo entrenó por años, preparando su cuerpo como si fuera una lanza viviente. Otros juran que es mitad pez, mitad loco, pero todos coinciden en algo. El tipo tiene nervios de titanio y una puntería que ni los dioses del Olimpo. Desde ese día, cada vez que me lanzo a la alberca de clavados, y por clavados me refiero a saltitos de pie desde el borde, pienso en Lazo y sus 58.8 metros de caída libre. Y me digo, con que no me caiga de espaldas, todo bien. Así que dime, ¿tú también sientes ese pequeño cosquilleo en los pies cuando ves una plataforma muy alta o solo es tu cuerpo gritando, ni se te ocurra? ¿Alguna vez te has sentido tan ligero que pensaste que podrías volar durante casi 3 campos de fútbol? Pues eso fue más o menos lo que hizo Domen Prevc, un esloveno que decidió que volar no era solo cosa de pájaros, aviones o superhéroes de cómic. El 30 de marzo de 2025, este tipo se lanzó desde una rampa de nieve con 2 esquís, un traje apretado y una determinación que parecía decir, hoy voy a romper el cielo, y un récord mundial. Planica, Eslovenia. Nieve brillante, público congelado de emoción, y también porque hacía un frío que ni te cuento, y una pista de salto de esquí que parecía más una rampa de lanzamiento de la NASA. Y ahí, en medio de toda esa blancura, Domen, el menor de los hermanos Prevc, familia famosa en los saltos de esquí, se preparaba para lo que parecía una locura más que una competencia. Ahora imagina esto. Estás parado en lo alto de una pista inclinadísima, con el viento cortándote la cara. Y sabes que en cuestión de segundos vas a lanzarte sin frenos. Tomas impulso, despegas, y de repente no hay nada debajo de ti. Solo aire, y nieve muy lejos allá abajo. Así voló Domen. No saltó, voló. 254,5 metros. Sí, 254 metros y medio. 1 metro más que el récord anterior de Stefan Kraft, que llevaba invicto desde 2017. 1 metro, que parece nada hasta que lo imaginas volando a esa velocidad, en ese vacío, con el mundo mirándote. Cuentan los que estaban ahí que cuando Domen aterrizó, porque sí, amigos, aterrizó de pie, como si eso fuera lo normal. El silencio duró 1 segundo, y luego estalló el griterío. Algunos lloraron, otros gritaron, y uno por ahí casi se atraganta con un pretzel de la emoción. Y él, tranquilo, se quitó el casco como quien acaba de llegar de hacer las compras. Sin alarde, solo sonriendo como si hubiera bajado flotando de una nube. Lo más misterioso del asunto es cómo se logra eso. No solo se trata de lanzarse fuerte. Hay que calcular el ángulo, el viento, el cuerpo, el momento exacto para despegar. La manera perfecta de extender los brazos y los esquís para convertirse en un ala humana. Es física, sí, pero también es magia, o valor, o una mezcla muy precisa de locura y elegancia. Desde entonces, ningún otro ha podido romper esa marca. Y todos se preguntan si fue el viento, si fue el entrenamiento, o si simplemente fue el día perfecto. El día en que un esloveno decidió que su destino estaba a 254 metros más allá del punto de despegue. Así que la próxima vez que mires al cielo y veas algo cruzar rápido, no te apures en decir que fue un ave o un avión. Puede que solo haya sido alguien volando por un récord. Dime, ¿y si tú también pudieras volar, te atreverías a saltar? ¿Alguna vez te has preguntado si las tortugas se quitan el caparazón como quien se cambia de camiseta? Pues déjame contarte algo que parece sacado de una conversación entre biólogos locos y abuelitas sabias. Sí, las tortugas mudan, pero no como las serpientes que se deshacen de su piel en un solo movimiento digno de película de terror. Las tortugas hacen lo suyo con elegancia, paciencia y, por supuesto, a su propio ritmo, como todo lo que hacen. La primera vez que vi una tortuga mudar escamas pensé que tenía caspa. Sí, no te rías. Estábamos en una excursión con unos amigos al sur de Veracruz, y alguien encontró una tortuga terrestre muy digna, caminando despacito como si estuviera midiendo el mundo. Cuando la levantamos para admirarla, notamos que tenía el caparazón pelándose. Uno de nosotros gritó: «Tiene una enfermedad, se le está cayendo la espalda». Pero no, resulta que era perfectamente normal. Las tortugas, tanto terrestres como acuáticas, cambian sus escamas, que en el caso de las de tierra se llaman escudos. Y no los mudan todos de golpe, como un disfraz viejo, sino uno por uno, como quien renueva mosaicos con mucha calma. En lugar de abandonar la vieja piel, la usan de base,
como si cada escudo viejo fuera la base para uno nuevo y más grande. Así, en las terrestres se forman anillos concéntricos en el caparazón. ¿Y adivina qué? Muchos creen que esos anillos indican cuántos años tiene una tortuga, como los árboles, pero no es tan simple. Esos anillos pueden aparecer por cosas como crecimiento rápido, lluvias, o si la tortuga comió de más durante un mes feliz. Las acuáticas también mudan, pero ellas son más sigilosas. En vez de dejar anillos, a veces se les desprenden escamas completas, flotando en el agua como si dejaran pequeños pedacitos de armadura olvidada. Imagínate ser un pez nadando tranquilamente y de pronto ver una escama de tortuga flotando. ¿Eh? ¿Quién se está despellejando aquí? Lo curioso es que esta muda no es un lujo de spa. Es necesaria. Así como nosotros perdemos células muertas de la piel, ellas necesitan cambiar escudos viejos para dejar espacio a los nuevos, más grandes, más fuertes. De hecho, una tortuga que no muda bien puede tener problemas de salud, como infecciones o crecimiento irregular del caparazón. Y lo más misterioso de todo es la frecuencia. No hay un calendario fijo. Puede ser una vez al año, 2, o cuando las condiciones lo permitan. Son como pequeños relojes biológicos que solo ellas entienden, midiendo el tiempo con algo más antiguo que un cronómetro, el instinto. Así que la próxima vez que veas una tortuga y notes que su caparazón tiene escamas sueltas o está descamándose, no te asustes, no está enferma. Está evolucionando, creciendo, reinventándose. Con calma, claro. Y ahora dime, si las tortugas pueden cambiar de escudo sin perder la esencia, ¿qué parte de ti cambiarías tú sin dejar de ser tú? ¿Alguna vez pensaste qué pasaría si te quitaras el casco en Marte solo para respirar un poquito de aire fresco? Te advierto, no sería una buena idea. Y no porque alguien te regañe, sino porque tu sangre podría empezar a hervir, literalmente. No es broma. Resulta que la atmósfera marciana, esa capa delgadita y rojiza que envuelve al planeta vecino, es tan débil que hace parecer al Everest como un lugar tropical. Estamos hablando de una atmósfera 100 veces menos densa que la de la Tierra. 100 veces. Eso es como intentar abrigarte con una bufanda hecha de telarañas. La primera vez que le conté esto a mis amigos, uno me dijo, entonces volar debe ser facilísimo ahí. Pues no tan rápido, comandante espacial. La gravedad de Marte es menor, sí. Alrededor de 1/3 de la de la Tierra. Así que en teoría podrías pegar saltos de superhéroe. Pero como el aire es tan tenue, las alas no tendrían con qué empujar. Un pájaro allí se caería como una piedra elegante. Pero volvamos a la pregunta de la respiración. La atmósfera marciana está compuesta principalmente por dióxido de carbono, ese gas que en la Tierra las plantas aman, pero que tú, amigo mío, no puedes inhalar sin consecuencias dramáticas. De oxígeno, el bueno, hay apenas un suspiro perdido entre el 0,1% del aire. O sea, en una fiesta de 1000 personas, el oxígeno sería el tipo tímido del rincón que nadie notó. Y no solo eso, la presión es tan baja que, sin un traje espacial, los líquidos de tu cuerpo podrían empezar a hervir sin estar calientes. Agua hirviendo a temperatura ambiente. Suena a película de terror espacial, pero es pura física marciana. Es como si Marte te dijera, ¿de verdad quieres venir? Pues mira cómo te recibo. ¿Y por qué es así? Bueno, Marte es más pequeño que la Tierra, lo que significa que su gravedad es más débil. Y una gravedad débil en agua, y con el sol gritándote en la cara todo el día. Pero claro, eso no detiene a los humanos. Ya hay planes para colonizar Marte, construir hábitats, cultivar lechugas marcianas y hasta celebrar cumpleaños allí. Suena loco, pero también suena muy humano. Entonces dime, si sabes que en Marte no puedes ni respirar, ¿por qué seguimos soñando con llegar allá? ¿Y si te dijera que existe un cuerno tan poderoso que su sonido puede anunciar el fin del mundo? Suena a exageración de película, ¿no? Pero en la mitología nórdica ese cuerno existe. Se llama Gjallarhorn, y no era precisamente para llamar a cenar a los dioses de Asgard. Era el instrumento personal de Heimdall, el guardián eterno del puente Bifrost, el que conecta el mundo de los dioses con el de los mortales. Este cuate no dormía. Veía a kilómetros de distancia y oía el crecimiento de la hierba. Sí, así de intenso. Y en su mano el Gjallarhorn, el último sonido que escucharías antes del Ragnarok, el apocalipsis nórdico. O sea, el equivalente mítico a que suene una alarma de tsunami, pero para todo el universo. Una vez, en una reunión medio etílica con amigos, les conté esto mientras sostenía un cuerno de hidromiel comprado en una feria medieval. Uno me miró con los ojos entrecerrados y dijo,
Oye, pero si le soplas fuerte, ¿no nos cae el fin del mundo? Y ahí me entró la duda. Porque claro, en la mitología no hay forma de que un objeto exista de verdad. Pero el Gjallarhorn tiene réplicas. Y no solo las decorativas de Amazon, no. Hay algunas que son instrumentos funcionales. Hasta hay una versión del videojuego Destiny, donde no es un cuerno de soplar, sino un lanzacohetes. Ya sabes, por si anunciar el apocalipsis no fuera lo bastante dramático. Pero volvamos a Heimdall. Este señor no necesitaba dormir. Vigilaba día y noche. Era como el portero del club más exclusivo del universo, pero con una espada y la capacidad de escuchar cómo una nube decide moverse 1 centímetro. Y en cuanto algo se acercaba, ¡pum!, sonaba el Gjallarhorn. Los dioses se alistaban. El lobo Fenrir empezaba a afilar colmillos y todo se iba directo al caos nórdico. Así de serio era ese cuerno. Y sin embargo, lo fascinante es que, aunque nunca existió como objeto físico, nos encanta reproducirlo. Hay tiendas donde puedes comprar tu propio Gjallarhorn, hecho de cuerno auténtico, madera tallada o incluso resina dorada. Algunos coleccionistas los montan en la pared como si esperaran ver a un dragón en el cielo y soplarlo en caso de emergencia. Otros solo quieren una excusa para tomar hidromiel en vasos que parecen reliquias. En la música, en los libros, en los videojuegos, el Gjallarhorn sigue sonando, como si estuviéramos esperando algo, un desastre, una señal, o simplemente una excusa para sentir que, por un segundo, somos parte de una historia más grande, épica, con dioses, gigantes y un guardián que jamás parpadea. A veces me pregunto, si alguien soplara una réplica del Gjallarhorn con la fuerza suficiente, ¿seríamos capaces de escuchar su eco en el otro lado del mundo? ¿Alguna vez has escuchado de una celebración religiosa donde lo más sagrado es lanzarse cohetes unos a otros como si fuera una película de acción con guión de Homero? El griego, no Simpson. Pues prepárate, porque en la isla griega de Quíos, específicamente en el pueblito de Brontados, la Pascua no se celebra con huevos de chocolate ni con conejos. No, señor. Aquí celebran la resurrección de Cristo con una guerra a fuego cruzado entre 2 iglesias. Y no es una metáfora. Hablamos de cohetes caseros, explosiones en el cielo, chispas por doquier y un objetivo bien claro: darle a la campana de la iglesia rival. Imagínate esto. La noche de Pascua cae sobre el Egeo. Las calles se llenan de risas nerviosas. Familias enteras se reúnen en los techos. Niños con orejeras de protección. Abuelitas rezando. Y los más entusiastas cargando cohetes como si fueran gladiadores modernos. En una esquina, la iglesia de Agios Marcos, en la otra, Panagia Eritiani. Se miran a lo lejos como 2 viejos enemigos con cuentas pendientes. Y cuando dan las 11, empieza el espectáculo. No estamos hablando de fueguitos tímidos, no. Son más de 25,000 cohetes hechos a mano, lanzados a velocidades impresionantes, cruzando el cielo como meteoritos furiosos. Es un verdadero ballet de fuego entre iglesias, con campanarios iluminados por ráfagas que parecen sacadas de un videojuego griego. Cada equipo tiene su estrategia, sus artilleros veteranos y sus zonas de disparo bien marcadas. Y lo más hermoso y más loco de todo, lo hacen por amor a la tradición religiosa. La historia dice que esto comenzó en 1889, pero si preguntas en el pueblo te cuentan cosas más jugosas. Algunos dicen que se remonta a la época del dominio otomano, cuando los feligreses usaban los fuegos artificiales para despistar a los soldados turcos y poder celebrar en paz la resurrección de Cristo. Otros aseguran que es aún más antigua, una especie de ritual pagano transformado con los siglos. Lo cierto es que nadie sabe exactamente cómo empezó. Solo saben que no puede terminar. Y claro, uno se pregunta, ¿cómo no se quema el pueblo entero? Pues bueno, hay medidas de seguridad. Las casas se cubren con redes metálicas, los techos se protegen con planchas, y los habitantes saben perfectamente cuándo agacharse. Pero entre nos, siempre hay alguna ventana rota o un árbol calcinado. ¿Y sabes qué? Lo aceptan. Porque para ellos esto es más que fuego artificial. Es un símbolo. Es una rivalidad amistosa. Una competencia sin trofeos, un guiño al pasado y un grito luminoso de fe. Ah, y no hay un ganador oficial. Cada iglesia jura que su campana fue tocada más veces. Y al final siempre dicen, bueno, el próximo año seguro ganamos. Y así siguen año tras año, con pólvora, pasión y promesas encendidas. Entonces dime, ¿qué tan fuerte tiene que sonar una campana para callar una lluvia de fuego y aún así decir Cristo ha resucitado? ¿Alguna vez has visto a un ave que parece haber robado las aletas de un buzo y las patas de un ninja anfibio? Pues déjame contarte de un bicho que no solo desafía la lógica visual,
sino que camina sobre nenúfares como si fuera cosa de todos los días. La focha americana. Sí, la fulica americana. Ese nombre de película de espías con pasaporte ornitológico esconde en sus patas un verdadero truco evolutivo digno de aplausos. Imagínate esto. Estás en un pantano. Sol cae sobre el agua como aceite caliente. Y de repente ves a esta ave oscura, con una mirada seria y pico blanco, caminando con toda tranquilidad sobre las hojas flotantes. No nadando, no volando, caminando. Como si fuera Jesús, pero versión plumífera y con patas de ciencia ficción. ¿Cómo lo hace? Ah, mis amigos, ahí es donde empieza lo interesante. Las patas de la focha no tienen membranas como las de un pato, no señor. Esta ave no anda copiando a nadie. En su lugar, tiene unos lóbulos enormes y flexibles en cada dedo, como si sus patas se hubieran vestido con sandalias alienígenas. Estos lóbulos se abren cuando pisa, extendiéndose como abanicos para distribuir su peso. ¿El resultado? No se hunde. Es como llevar mini tarimas portátiles integradas en cada paso. La focha puede cruzar un campo de nenúfares sin hacer ruido, como si tuviera un acuerdo secreto con las plantas acuáticas. Pero espera, no se trata solo de caminar bonito. Cuando entra al agua, esos mismos lóbulos se transforman en paletas de remo. Literalmente empujan el agua en cada zancada, permitiéndole nadar con la gracia de un cisne entrenado por Michael Phelps. Y si quiere bucear, ¡zas!, se impulsa hacia abajo y desaparece como un torpedito negro. Reaparece metros más allá, con algas en el pico y cara de ¿qué miras? Así pesco yo. Y claro, podrías pensar, bueno, eso está muy bien en el agua. Pero en tierra, pues aquí es donde esta ave realmente te deja boquiabierto. Esos lóbulos que en el agua son como remos, en tierra se pliegan hacia atrás como acordeones suaves. No estorban, no arrastran, no tropiezan. La focha camina como si no tuviera nada extraño en las patas. Es como si llevara sandalias que se convierten en zapatillas para correr cuando las necesita. Una especie de zapatilla transformista evolucionada. Un transformer, pero en versión pantanosa y con plumas. Es por eso que la focha americana es un verdadero prodigio del diseño natural. Adaptada a lagos, charcas, pantanos y hasta algún que otro parque urbano, vive entre lo líquido y lo sólido sin esfuerzo. Y mientras muchas aves tienen que elegir entre nadar bien o caminar decente, la focha simplemente dice, ¿por qué no las dos cosas? Así que dime, si tú tuvieras que sobrevivir entre lodo, hojas flotantes y agua profunda, ¿no te gustaría tener unas patas como las de la focha americana? ¿Alguna vez has caminado por un pueblo donde todos te miran, pero ninguno respira? Pues déjame contarte lo que me pasó en Nagoro, una aldea perdida entre las montañas de Shikoku, en Japón. Mira, yo iba en plan aventurero, buscando esos rincones que no salen en los folletos turísticos. Un día, mientras hojeaba un mapa viejo y medio comido por el sol, un tipo en un hostal me dijo, si buscas algo raro, ve a Nagoro, pero no digas que no te advertí. Eso fue todo, y como buen curioso imprudente, allá fui. Llegar a Nagoro ya es una odisea. Caminos que serpentean entre árboles milenarios, túneles que parecen sacados de películas de terror y un silencio, espeso, como si la montaña respirara bajito. Pero lo verdaderamente extraño no fue el camino, sino lo que encontré al llegar. En la entrada del pueblo había una viejita sentada en una banca. Le sonreí. Nada. Ni un parpadeo. Me acerqué y casi grito del susto. No era una señora. Era un muñeco, tamaño real, con una bufanda de lana y todo. Amigo, te juro que parecía estar esperando a alguien desde 1975. Pensé que era una decoración rara, pero luego empecé a ver más. Uno con sombrero y caña de pescar en el río. Otro arreglando una bicicleta. Un par de niños, muñecos también, jugando en el parque, congelados en una risa de trapo. El colegio abandonado tenía alumnos sentados en pupitres, y la maestra en el pizarrón, escribiendo eternamente una lección que nadie escucha. Lo más raro, todo estaba en silencio, pero no se sentía vacío. Era como si alguien estuviera observando desde cada rincón, con ojos que no eran ojos, con sonrisas cosidas y quietud inquietante. En el bar del pueblo había muñecos en los taburetes, uno con un vaso medio lleno. Me pregunté si alguna vez brindaron de verdad, o si alguien aún les sirve tragos en secreto. Fue ahí cuando conocí la historia. Ayano Tsukimi, una de las pocas humanas vivas allí, empezó a crear muñecos cuando regresó a cuidar a su padre. Se dio cuenta de que el pueblo se estaba quedando sin gente, así que decidió llenar los vacíos. Pero no con simples recuerdos, no, con cuerpos de trapo que imitan gestos, hábitos, memorias.
Cada figura tiene nombre, tiene historia. Algunos son jóvenes que se fueron a trabajar a Tokio y nunca volvieron. Otros son ancianos que murieron en silencio. Hay incluso un muñeco de Ayano más joven, sentado al lado de su propio padre muñeco, en una escena que parece sacada de un sueño melancólico. Al final del día, mientras el sol se escondía tras las montañas, pasé por la parada de autobús. Había 3 figuras sentadas ahí, esperando. Me quedé un rato con ellas. Nadie llegó. Me fui, y ahora, cada vez que recuerdo ese lugar, no puedo evitar preguntarme, ¿cuántos de los que vi eran realmente muñecos? ¿Te subirías a una moto que toma curvas a 180 km por hora mientras alguien cuelga del lado como si intentara abrazar el asfalto? Pues agárrate, porque te voy a contar una historia que empieza con un rugido y termina con un grito, de emoción y un poquito de pánico. Resulta que hace unos años me invitaron a un evento de carreras en la isla de Man. Yo pensé que iba a haber motos normales, ya sabes, esas que se inclinan bonito y hacen rugir el motor como leones educados, pero no. Cuando llegamos, el presentador gritó, «Y ahora, señoras y señores, las bestias de 3 ruedas». ¿Bestias? Me acerqué al circuito y ahí estaban. Motocicletas con sidecar. Pero no eran esos carritos de picnic que uno imagina, no. Eran fierros que parecían sacados de una pesadilla mecánica, rugiendo como si cada acelerón les quitara 10 años de vida al motor. Y lo más impactante, cada una llevaba a 2 locos. Deportistas profesionales. Uno pilotaba y el otro se lanzaba hacia los costados como si no hubiera mañana. Literalmente se colgaban fuera del sidecar en las curvas, apenas rozando el suelo, como si quisieran abrazar la muerte, o al menos saludarla. El tipo que estaba a mi lado, un viejo inglés con barba de Santa Claus y cerveza en mano, me dijo, «Lad, the monkey's the bravest one. Pilot just drives. The monkey dances with gravity». ¿El mono?, le pregunté. Sí, así les dicen a los copilotos, porque se cuelgan, trepan, se deslizan. Son como acróbatas de circo pero sin red. Tragué saliva. Curioso como soy, empecé a investigar. Y ahí me enteré de que esto no era nuevo. Las carreras de sidecar vienen desde principios del siglo XX, cuando a alguien en Francia se le ocurrió pegar un carruaje a su moto para llevar pasajeros. Claro, al principio era más estilo romántico que deportivo, tipo, «Vamos, mon amour, te llevo al mercado sin que se te arrugue el vestido». Pero pronto, como todo lo bueno, alguien dijo, «¿Y si corremos con esto?». Y bueno, así nació la locura. En lugares como Australia, Sudáfrica o Estados Unidos hay campeonatos enteros de esto, pero la isla de Man, ese es otro nivel. Las curvas cerradas, los muros de piedra, los precipicios. No hay espacio para errores ni tiempo para respirar. Si el piloto y el mono no están sincronizados al milímetro, el sidecar puede volar, literalmente, fuera de la pista. Lo que más me impactó no fue la velocidad, ni el ruido, ni siquiera el riesgo. Fue ver la confianza total que había entre ambos. Un gesto, una inclinación, una respiración mal puesta, y podrían acabar en el hospital o peor. Pero ahí estaban, desafiando la física y la lógica, con una sonrisa manchada de aceite y adrenalina pura. Y ahora que lo pienso, si en la vida tuvieras que confiar así en alguien, ¿a quién elegirías como tu copiloto para colgarse del lado y no soltar nunca? ¿Alguna vez te has preguntado si los pingüinos tienen cuello? ¿O si son básicamente unas pelotas elegantes con alas? Mira, yo también pensaba que los pingüinos eran como esos muñecos de peluche que uno exprime y solo chillan, sin huesos ni cuello, puro relleno. Hasta que un día, en medio de una conversación bastante seria, que terminó con risas y una búsqueda intensa en internet, uno de mis amigos dijo, «Los pingüinos no tienen cuello, son como conos de helado al revés». Y claro, ahí comenzó el debate. Pero ¿adivina qué? Sí tienen cuello. Corto, musculoso y bien escondido, como si fuera su secreto mejor guardado. Es tan compacto y está tan bien camuflado entre el plumaje que uno no lo nota ni aunque el pingüino esté bailando reggaetón. Pero está ahí. Si los ves estirando la cabeza para limpiar sus plumas o haciendo esos movimientos raros con la cabeza durante el cortejo, se nota clarito. El problema es que los pingüinos no andan exhibiendo su cuello como las jirafas, más bien lo llevan con discreción, muy estilo pingüino. Y ya que estamos hablando de estos personajes, déjame contarte que son más raros de lo que crees. Hay uno que, en lugar de flores o chocolates, le da a su posible novia una piedra. Sí, una roca, como símbolo de «te amo, aquí construyamos nuestro hogar». Y si la hembra acepta la piedra, ¡puf!, tienes pareja estable. Porque muchos pingüinos, como los papúa, hacen pareja de por vida. De por vida.
¿Te imaginas tener una conexión tan fuerte solo porque alguien te trajo la piedra perfecta? Pero espérate que la historia se pone más oscura. Resulta que en algunas colonias, sobre todo en la Antártida, se han registrado comportamientos, digamos, peculiares. Hubo un artículo de la BBC que mencionó casos de necrofilia en pingüinos. No, no te rías, esto es real. Aunque, ojo, no es necrofilia como la entendemos en humanos. Hay una mezcla de comportamiento instintivo, confusión hormonal y falta de experiencia en los pingüinos jóvenes. Pero igual, el hecho de que un pingüino vea a otro pingüino sin vida y piense, bueno, supongo que esto es amor, es impactante. Y luego está su manera de comunicarse. No es solo cuac cuac. Estos bichos se hablan como si fueran DJs de fiesta. Chillidos, graznidos, rebuznos, hasta les ponen nombre a sus sonidos. Lo más loco es que, entre miles de voces, una madre puede reconocer el grito de su cría, y una pareja se encuentra entre miles por el sonido. ¿Quién necesita WhatsApp cuando puedes rebuznar tu amor a distancia? Lo que más me gusta es verlos nadar en grupo, como si fueran una coreografía bien ensayada, coordinados, eficientes y con esa pancita de traje elegante, como si fueran mafiosos del mar buscando sardinas. Así que sí, tienen cuello, amor eterno, drama romántico y comportamientos que harían sonrojar a Freud. Ahora dime, ¿quién imaginó que debajo de ese smoking de plumas vivía una criatura tan rara, divertida y misteriosa como un pingüino? ¿Alguna vez escuchaste de un vuelo tan lleno que nacieron bebés durante el viaje y aún así aterrizó sin un solo asiento vacío? Pues déjame contarte la historia del vuelo más loco, esperanzador y apretado de la historia de la aviación comercial. Era el 24 de mayo de 1991, y mientras tú y yo ni sabíamos cómo se deletreaba Boeing, allá en África se estaba organizando una de las operaciones de rescate aéreo más impresionantes del planeta, la Operación Sefarad. El objetivo, evacuar a miles de judíos etíopes que huían de una situación política que daba más miedo que turbulencia en tormenta eléctrica. El protagonista del día fue un Boeing 747, ese gigante del aire con joroba que parece un camello volador. Este avión, normalmente equipado para llevar entre 400 y 500 pasajeros en modo cómodo, fue despejado de sus asientos para que cupieran más personas. Y cuando digo más, no me refiero a unos cuantos colados de última hora. No, amigo. Me refiero a 1086 personas subiendo al mismo avión, de un solo jalón. Imagínate el caos, gente subiendo con niños, abuelos, bolsas, bebés en brazos, la emoción, el miedo, el sudor. Una verdadera fiesta aérea humanitaria. Pero lo más loco ni siquiera fue ese número absurdo de pasajeros. No. Lo verdaderamente inolvidable fue que, a mitad del vuelo, en algún punto entre el despegue y el aterrizaje, nacieron dos bebés. Así, sin anestesia, sin sala de partos, sin epidural y sin demoras. Lo que significa que cuando ese avión tocó tierra en el aeropuerto Ben Gurión de Israel, llevaba 1088 personas a bordo. Sí, lo leíste bien, 1088 almas volando juntas en un aparato diseñado para menos de la mitad. Es como meter una fiesta de barrio entero en un elevador, pero a 11.000 metros de altura y cruzando el continente. Los récords no se rompieron, se desintegraron. Y no era solo un récord por la cantidad de gente. Fue también un símbolo de esperanza. Personas que salían de la persecución y el peligro directo a un nuevo comienzo, literalmente naciendo en el aire. El avión no era solo un transporte, era un milagro metálico con alas. Cuando aterrizaron, fueron recibidos en campamentos de acogida. Nada fue fácil después, claro. Adaptarse a un nuevo país, idioma, clima, pero la primera parte del viaje, la más apretada, emocionante y loca, ya estaba hecha. La aviación comercial, por un día, dejó de ser una cuestión de millas y boletos y se convirtió en una herramienta de salvación. Y ahora dime tú, ¿qué otro vuelo puede decir que rompió un récord mundial, salvó vidas y aumentó su pasaje en pleno vuelo con dos bebés que nacieron entre nubes y motores rugiendo? ¿Alguna vez te imaginaste viviendo en una casa tan angosta que rozas las paredes solo con cerrar los ojos? Pues en Uruapan, Michoacán, existe esa casa, la casa más angosta del mundo según el récord Guinness, que te deja sin aliento, literal y figuradamente. Fue construida en 1985 por la familia Melgoza en un pequeño terreno que el padre, Jorge, había comprado originalmente como bodega. Las medidas, unos ridículos 1.40 metros de ancho por 7.70 metros de largo. Si piensas que es menos espacio que una habitación estándar, estás en lo cierto, pero ahí vivieron él, su esposa e hijos durante casi 3 décadas, hasta 2013.
Cuando entras, hay que hacerlo de a uno. Cualquiera que quiera cruzar debe pasar en fila india, esquivando muebles pegados a las paredes. Y ni pienses en caminar derecho. Desde el segundo nivel hay que agacharse para no golpearse con el techo, y las escaleras son tan empinadas que bajarlas de cara es una medida de seguridad básica. El baño, por ejemplo, está a 89 centímetros de ancho, y para cruzarlo se usa un pequeño puente removible. Imagina tener que levantarte a mitad de la noche y atravesar todo eso. Pese a lo extremo, la casa es sorprendentemente funcional. Tiene sala, cocina, baño, múltiples recámaras y hasta una terraza en el cuarto piso. Cada nivel está diseñado para una sola persona, pero no por esnobismo, sino por pura necesidad. Los Melgoza la habitaron con todo y muebles, fotos, recuerdos, adaptándose al espacio con una flexibilidad admirable, y curiosamente su rareza fue la que la hizo famosa. Apareció en televisión en 1989, entró a los Guinness en 1999, y hoy es una atracción turística bien entrada a la esencia local. Los visitantes pueden recorrerla en tours guiados de 15 a 20 minutos, escuchando anécdotas de la familia. La nieta suele ser la guía, y preguntándose cómo alguien vivió ahí tanto tiempo. Imagina la sala, una cama individual cubre casi todo el piso, contra la pared una mini estufa y una mesa, al fondo un lavadero. En el segundo piso, una recámara y regadera tan estrechas que cada movimiento es una coreografía. En el tercero, otra recámara, y arriba una terraza pequeña donde cabe solo el fantasma de un columpio. Subir y bajar era un acto de malabarismo diario, y aún así vivieron una vida aparentemente normal. La casa es un monumento a la determinación, la capacidad de adaptarse y de transformar una limitación en un hogar lleno de historias. Su estatura de 4 niveles y su fachada colorida se ganaron un lugar en el patrimonio local, y cada fin de semana turistas llegan con cámaras y asombro, pues más extraña que su anchura son las anécdotas que guarda. Y ahora dime tú, si tuvieras que vivir en un tubo de 4 pisos tan angosto que te obliga a organizar la vida como un juego de piezas de Tetris, ¿te rendirías o la convertirías en tu obra maestra personal? ¿Alguna vez te has preguntado cuánto lujo puede caber en 4 ruedas y si ese lujo puede costar más que un edificio entero? Pues déjame contarte lo que descubrí una noche mientras debatíamos, entre chelas y tacos, sobre cuál sería el auto más caro del mundo. Entre risas y apuestas absurdas, seguro es uno que vuela o viene con chofer inmortal, alguien soltó: el Rolls-Royce Droptail. La Rose Noir cuesta $30 millones. Hubo un silencio colectivo. 30 millones de dólares. Ahí fue cuando la conversación se convirtió en leyenda. Este no es cualquier Rolls-Royce. No, señor, es la Rose Noir, el modelo más exclusivo de la ya de por sí exclusiva serie Droptail. ¿Y qué hace que valga más que toda tu calle junta? Bueno, primero, solo existe uno. Lo hicieron literalmente para un solo cliente, como si hubieran horneado un pastel de diamantes con ruedas y le hubieran puesto cereza de oro macizo. Bajo su cofre no hay un motorcito cualquiera, no. Esconde un V12 biturbo de 6.75 litros, capaz de soltar 571 caballos de fuerza como si fueran corceles de otro plano astral. Pero lo verdaderamente mágico está en los detalles. Cada pieza, cada centímetro, fue diseñada a mano. La carrocería brilla con un rojo profundo, inspirado en la rosa negra, de ahí su nombre, y el interior. Oh, el interior parece sacado de una novela de lujo gótico. Maderas finas, cuero que probablemente jamás vio el sol, y detalles tan personalizados que si te sientas en el asiento equivocado, el auto probablemente te mire feo. Y es que este coche no se conduce, se desfila, no se estaciona, se posa. El parabrisas no te protege del viento, te protege del pobre. La Rose Noir no arranca, despierta con un suspiro. Claro que esto nos llevó a repasar los demás autos de alto rango. Está el Bowtail, también de Rolls-Royce, que se vende por unos 23 millones de euros, ideal si quieres parecer un millonario que también sabe de yachts. O el Bugatti La Voiture Noir, ese oscuro objeto del deseo automotriz de 11 millones. Y ni hablar del Aston Martin Valkyrie, que a pesar de ser más económico, unos 3,5 millones, parece más una nave alienígena que un coche. Pero volvamos a la Rose Noir. Porque hay algo más. Nadie sabe exactamente quién lo encargó. Se rumorea que es un coleccionista europeo con una obsesión por los vinos, las rosas y los autos únicos. Lo que sí es seguro es que este tipo no pasa por el Oxxo por una coca sin que al menos 3 paparazzis intenten tomarse selfies con su escape trasero. Así que ahí lo tienes. Un auto tan caro que si le haces un rayón, podrías endeudarte por generaciones.
Un auto tan exclusivo que probablemente ni siquiera tiene llave, sino un mayordomo que te pregunta si estás emocionalmente preparado para conducirlo. Y ahora dime, si te dieran las llaves del arroz noir por un día, ¿te atreverías a manejarlo? ¿O te quedarías parado admirándolo, con miedo a ensuciarlo con solo mirarlo? ¿Alguna vez viste a una tortuga marina llorando y pensaste que estaba triste por lo cruel del mundo? Bueno, ¿y si te dijera que en realidad está sacándose la sal de encima, literalmente? Un día estábamos en la playa, de esos en los que el sol pega sabroso, el mar canta bajito y hasta las gaviotas se portan decentes. De repente, uno de mis amigos señala a una tortuga que acaba de salir del agua y exclama: «¡Mírala! Está llorando. Seguro algo le pasa». Claro, todos nos acercamos con drama incluido, casi haciendo fila para consolar al pobre quelonio. Pero ahí fue cuando llegó don Ernesto, el guardacostas retirado que vive frente al mar y que tiene más anécdotas que canas. Se nos quedó viendo y suelta: ¿llorando? No, chamacos. Esa tortuga lo que está haciendo es escupir sal. Nosotros, con cara de ¿qué onda con este señor?, nos quedamos callados, y ahí empezó a contarnos el chisme científico más inesperado del día. Resulta que las tortugas marinas, como viven tragando agua salada sin querer cuando comen, han evolucionado con un superpoder: las glándulas salinas. Están ubicadas justo en su cabecita, cerca de los ojos y de la nariz. Estas glándulas funcionan como unos pequeños filtros naturales, como si fueran purificadores portátiles de agua salada. Filtran la sal que se cuela a la sangre y luego la excretan por la nariz en forma de gotitas súper concentradas. Y por eso parece que lloran. Es una adaptación maestra, como no pueden tomar agua dulce en medio del océano. Su cuerpo hace lo que muchos humanos quisiéramos hacer después de una mariscada con micheladas: deshacerse del exceso de sal sin sufrir. Y mientras nosotros sudamos o bebemos litros de agua para equilibrarnos, la tortuga simplemente respira y deja que su nariz se encargue del trabajo sucio. Imagínate, comiendo, nadando, existiendo y sacándose la sal por la cara. Lo más loco es que ese llanto no es ocasional. Las tortugas lo hacen todo el tiempo. Es como si su versión de estornudar fuera más elegante, más silenciosa y más salada. Algunos incluso dicen que cuando anidan en la playa, lloran más porque no tienen el agua del mar para lavarles la cara y se les nota más el efecto desalinizador. La naturaleza, como siempre, ganando premios por diseño. Y nosotros ahí, pensando que la tortuga tenía sentimientos profundos o estaba deprimida por ver tanta basura en la orilla. Así que la próxima vez que veas a una tortuga marina llorando, no corras por los pañuelos ni le pongas música triste. Mejor dale las gracias por recordarte que a veces, hasta en el acto de eliminar el exceso de sal, hay algo de magia evolutiva. Y ahora dime, si tu cuerpo pudiera eliminar el exceso de sal simplemente respirando fuerte por la nariz, ¿cuántas bolsas de papas podrías comerte sin culpa? Gracias por ver el video de hoy. Esperamos que te haya gustado, si fue así. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos nuevo video.